¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos ya listos con el estudio de la palabra. Ya toca el capítulo número 7 en este programa de Reavivados por su palabra, que consiste en leer un capítulo de la palabra de Dios todos los días. Quédate hasta el final y a partir del 1 de enero estaremos con el año bíblico, la Biblia en un año. Así que ve preparando también para que podamos iniciar este maratón a partir del 1 de enero con el estudio de la Biblia. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y tu bendición de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a este canal, siempre habrá un video para bendición de tu vida espiritual. Comparte. Capítulo número 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo con los que conocen la ley? Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pues sí, porque la ley te está mostrando, si tú estás lejos de Dios, la condición en que tú y yo nos encontramos. Eso está claro, eso siempre es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Está comparando entre la ley. Mientras yo estoy lejos de Dios, pues la ley me está diciendo, me está condenando, Pero cuando yo muero en Cristo Jesús, entonces la ley ya no me está condenando, sino que ahora me está guiando. Porque Cristo me salvó, me transformó, morí a ese pasado y ahora me caso con Cristo mi Redentor y las cosas son diferentes. Y esa comparación está haciendo el apóstol Pablo con el matrimonio. Mientras viven, pues están sujetos, están casados y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Hasta que uno de los dos muere, queda libre de ese matrimonio. Cuando nosotros morimos en Cristo, en nuestro Redentor, quedamos libres porque Cristo nos libera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Lejos de Dios, la paga del pecado es muerte. Lejos de Dios, pues estamos cada día en la oscuridad y la ley nos va oprimiendo y nos va diciendo, mira, aquí está tu condición, mira, aquí estás. Y entonces dice, pero ahora estamos libres de la ley porque haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la tierra. Porque quiere decir en forma sencilla, yo paso a Jesucristo, mi Redentor, mi salvación, y Jesús me da arropa con vida eterna y nos llena de bendición. Entonces, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, porque la ley me está mostrando, los 10 mandamientos me muestran en qué circunstancia estoy. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Dice, como yo conocí el pecado, pues la ley me está mostrando, me está diciendo qué es la condición. Dice Pablo, pues ahí dice no codiciarás. Por lo tanto, la ley me muestra, me enseña la condición en que yo estoy haciendo. Si yo estoy codiciando, si estoy matando, estoy haciendo cosas, me está señalando que este es el problema que yo tengo. Y entonces, para arreglar ese problema, ve a Cristo, nuestro Redentor, quien Él puede arreglar todo ese tipo de problema. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el tiempo, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque Cristo te llevó y entonces te dio libertad. Pero si tú no vas a Cristo, pues la ley te va a estar condenando hasta
que llegue el juicio final, y entonces ahí es donde recibimos la condenación o la paga del pecado. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque pues me está enseñando qué es lo que yo debo de hacer. Pero con mi necedad yo no quiero hacer caso a la ley que Dios mismo lo está diciendo. Dios mismo lo escribió con los dedos de su mano. Así que no tenemos por qué ir por otro rumbo porque simplemente Dios lo hizo o Él mismo lo escribió con sus dedos. Así que Dios no puede ir en contra de la ley. Por lo tanto, es santa, es buena para el beneficio del ser humano, para que nos conduzcamos en este camino. Entonces dice la palabra, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lejos de Dios queremos guardar la ley, salve solamente guardaremos las letras, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Yo no puedo guardar la ley con mis propias fuerzas, tal vez haré los letras solamente por letras, pero solamente externo. Dios quiere un cambio eterno, una obediencia desde el interior de nuestro corazón. Entonces, lejos de Dios, pues somos carnal, y en lugar entonces de hacer cosas buenas, hacemos cosas que no honran el nombre de Dios. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque es una lucha en el ser humano, la lucha espiritual, la lucha carnal que hay en nosotros. Pablo mismo sintió esa lucha, esa batalla, y por eso, si no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado nos aplasta, el pecado está allí para aplastarnos, esclavizarnos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, es una lucha, y la única forma de salir victoriosos es a través del poder de Cristo Jesús. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley en mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo dice, yo estoy luchando porque no puedo decir, y creo y estamos seguros que es una lucha diaria a través de nuestra vida. Obedecer al Señor tenemos que depender de Él, porque sin Él estamos perdidos. Pablo dijo, soy miserable porque quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Y esa es nuestra tendencia del ser humano, a hacer lo malo, a hacer lo que nos gusta, lo malo, porque el pecado mora en nosotros. Así que para obtener esa victoria, dice Pablo, tengo que depender todos los días de Cristo, mi Redentor, a fin de que yo sea liberado y yo sea transformado con el paso del tiempo. Y ahí lo dice el versículo 25. Pablo dice, es miserable de mí, pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero doy gracias a Cristo, porque a través de Cristo entonces yo puedo servir a Dios de corazón y obedecer la ley, sus mandamientos, que son de gran bendición para cada ser humano que habita en este planeta Tierra. Por eso Dios dejó esos mandamientos, para que sean mandamientos de bendición, de promesa y de dirección. ¡Qué bendición! Así que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por este lindo pasaje que nos ayuda, que nos dice que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a estar junto a ti para ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana. Capítulo número 8. Bendiciones.